Quiero compartir con ustedes algunos cuidados que debemos tener en consideración en esta pandemia del SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad llamada COVID-19. Como todos sabemos, año con año en tiempo de frío es común el aumento de enfermedades respiratorias. El virus sincitial respiratorio, de la influenza, adenovirus, entre otros, es muy común que estén infectando a las personas y manifestando infecciones respiratorias. Si a eso agregamos que también hay personas que se consideran alérgicas al frío, eso hace que se puedan confundir las enfermedades entre sí. Algunos síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, son síntomas que encontramos de manera general en cualquiera de las infecciones que mencioné anteriormente, ya sea influenza, adenovirus. Estos virus, esas infecciones se parecen mucho entre sí al inicio. Ante esta similitud de síntomas, ¿cómo sospechar o cuándo pensar que se trata de COVID-19? Me voy a apoyar en esta diapositiva para entender un poquito más cómo procede o cómo es el curso de la enfermedad del COVID-19. De las personas que tienen la infección por el SARS-CoV-2, aproximadamente 40 a 45% van a cursar la enfermedad de manera asintomática. Y aun cuando cursen de manera asintomática, estas personas sí pueden contagiar o están contagiando a otras personas. Hay un periodo de incubación, que es el periodo en que todavía no se manifiestan los síntomas después del contagio, pero alrededor del día 5 aproximadamente inician los síntomas en las personas después de haber iniciado la inoculación del virus. Estas personas que inician los síntomas en el día 5, posterior al inicio del contagio, ya estuvieron contagiando a ellas mismas desde 2 días antes. Bueno, otra cosa importante de este virus es que las personas que tienen este virus, el 90% de las personas solamente van a estar contagiando durante los primeros 7 días de la enfermedad. El 90% solamente estarán contagiando durante los primeros 7 días. Y el otro 10% van a estar contagiando además en la segunda semana. Es decir, de los días 7 a 14. Esto es el 10%, es decir, la mayoría nada más contagia durante la primera semana. Aún así, se considera que la enfermedad es contagiosa durante los primeros 14 días de haberse contagiado. Algo importante conocer es que aproximadamente en el día 7, después del inicio del contagio, es cuando empiezan a detectarse los anticuerpos que llamamos IgM. Estos anticuerpos empiezan a elevarse entonces alrededor del día 7, se aumentan y aproximadamente al día 14, es decir, a las 2 semanas, llegan a su cúspide y cuando llegan a su cúspide entonces empiezan a bajar. Cuando llegan a su cúspide podemos constatar que es cuando se elevan los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos IgG se elevan de manera como más abrupta y permanecen en la sangre por más semanas y son los que proporcionan la inmunidad a largo plazo. Muy bien, ante la sospecha de la enfermedad COVID-19 será necesario entonces realizar algunos estudios diagnósticos. La sensibilidad de los estudios varía en razón del momento en que se realiza la prueba y también varía dependiendo de la presencia o no de síntomas. Tenemos entonces aquí 3 estudios PCR, antígeno SARS-CoV-2 y anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2. La prueba de PCR se basa en la detección de material genético del virus. Es una prueba que puede utilizarse tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Esto es muy importante conocerlo porque muy comúnmente nos preguntan, oye, estuve en contacto con una persona que resultó positiva a COVID y no sé si me infecté, no sé si me contagié o no. Entonces, esta sería la prueba más adecuada cuando la persona no tiene síntomas. La muestra se toma en nasofaringe y orofaringe, pero es mejor a nivel de nasofaringe y la sensibilidad de la prueba es muy alta.
Los resultados nos los entregan aproximadamente en 24 a 48 horas y el costo de la prueba es aproximadamente 3.500 pesos. Como observación de esta prueba es que, como dije anteriormente en la diapositiva anterior, es que el virus contagia nada más máximo 14 días. Pero esta prueba de PCR seguirá positiva hasta por unas 7 semanas o más. Cuando una persona ha tenido la infección del SARS-CoV-2 y le hacen pruebas sucesivas de PCR para saber si ya puede regresar a trabajar, sería una conducta no apropiada porque la persona ya no está contagiando y va a continuar con el PCR positivo o detectable. Entonces, no es la mejor prueba para saber si una persona ya puede regresar o reincorporarse a sus actividades laborales. Esta es para detectar la enfermedad y va a estar positiva por semanas, incluso aunque ya no esté contagiando a esa persona. Vamos a la prueba que se llama antígeno SARS-CoV-2. Esta prueba detecta las proteínas del virus y se usa para pacientes sintomáticos, solamente sintomáticos. A diferencia de la PCR que se utiliza también en asintomáticos, esta no, solamente en sintomáticos. Y la prueba se realiza entre los días 1 y 7 de haber iniciado los síntomas, del 1 al 7. Se realiza también en nasofaringe, es alta la sensibilidad que se tiene de esta prueba. Detecta bastante bien el virus siempre y cuando se cumplan estas características, que la persona tenga síntomas y que se realice en estos días, del 1 al 7. 1 al 5, dicen otras bibliografías. El tiempo que se debe de esperar para obtener los resultados son horas y el precio es un poco más accesible que la PCR porque cuesta 1.400 pesos. Esta prueba no se recomienda para personas asintomáticas. Hay personas que dicen, pues entré en contacto con una persona que tiene COVID y me voy a realizar esta prueba de antígeno SARS-CoV-2 para ver si tengo el virus, porque es más barata que la PCR. Pero si no tiene síntomas, pues va a ser un gasto en vano. Entonces, si no hay síntomas, sería mejor la PCR. Y si hay síntomas y estamos entre estos días, pues se puede hacer muy bien la prueba de antígeno con una sensibilidad muy alta. La otra prueba que existe es la de anticuerpos IgG e IgM. Esta prueba no es útil en la enfermedad aguda, es más bien para conocer si la persona tuvo el SARS-CoV-2. Y como decíamos, apoyados en la diapositiva anterior, los anticuerpos suben a partir del día 7, entonces podrían salir positivas a partir del día 7 o 10. Otras personas dicen que mejor en la segunda semana de haber iniciado los síntomas. Aquí esta prueba se puede utilizar entonces para saber si una persona ya tiene anticuerpos IgG, de manera que eso nos corroboraría que la persona ya no está infectando y que ya puede regresar o reincorporarse a sus actividades laborales. Para hacer esta prueba de anticuerpos se toma la muestra en sangre y depende la sensibilidad mucho entonces de en qué tiempo se realizó la muestra. Si se hizo en los primeros días, pues puede ser que la persona sí esté enferma, pero todavía no se producen los anticuerpos y nos va a decir no tiene anticuerpos, no está enfermo y resulta que la persona sí estaba enferma. Entonces hay que elegir por eso muy bien cuál de las pruebas, de las 3 pruebas se debe de hacer. Esta sale positiva después de 7-10 días de haber iniciado la enfermedad. El resultado también se obtiene en horas, el precio es muy similar al del antígeno SARS-CoV-2 y aquí es importante saber que hay personas infectadas que no desarrollan anticuerpos. Eso es importante. No se detectan anticuerpos en sangre, sin embargo, con otras pruebas salen que sí traen el virus, ¿verdad? Bueno, esta gráfica es muy interesante y vamos aquí a ver las fases que tiene la enfermedad del COVID-19 y vamos a decir que son 2 fases. La fase primera es la de replicación viral, cuando el virus está replicando, y la fase final o la segunda fase es la de inflamación. Es importante tener estos 2 aspectos en consideración a la hora de entender las diferentes formas de que se manifiesta la enfermedad. La enfermedad se puede expresar de manera leve, moderada, severa, crítica, o una persona puede estar con la infección del virus,
pero ser asintomático o preasintomático. Es presintomático, perdón, aquí. Las características que tienen en la asintomática o presintomático, las personas, pues como el nombre lo dice, todavía no desarrolla síntomas, aunque ya está positivo a la prueba de SARS-CoV-2. Estas personas, aunque no tengan síntomas, deben de aislarse de igual manera porque también contagian a las demás. En esta etapa, el virus está empezando a replicarse y vemos en la enfermedad leve ya se empiezan a manifestar síntomas como fiebre, tos, falta de olfato. Generalmente aquí pues no hay dificultad para respirar. Hay personas que pueden tener dificultad para respirar, pero hay que estar muy conscientes de que muchas personas pueden tener dificultad para respirar como una manifestación de angustia. Entonces, ¿cómo saber si es angustia o es realmente un deterioro de la función respiratoria? Bueno, para eso vamos a contar con el oxímetro. Al ratito vamos a hablar de eso. Esta figura la tomé como una adaptación del New England Journal of Medicine y son las características que ponen de las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Entonces, en la enfermedad moderada y en la enfermedad leve, vemos pues que la replicación viral va en aumento, en aumento, en aumento. Y aquí hay que decir muy importantemente que mientras el virus está replicando, lo óptimo sería pues detener esa replicación para detener la cascada de eventos que seguirían después. Y aquí debo de ser como muy clara en que pues lamentablemente no tenemos medicamentos eficaces para detener esta replicación viral. Se ha utilizado algunos medicamentos como oseltamivir, hidroxicloroquina, ivermectina, pero no se ha encontrado que sean realmente eficaces. El oseltamivir es más bien un antiviral, ciertamente, que funciona muy bien para el virus de la influenza, más no para el SARS-CoV-2. La ivermectina, que se ha utilizado para el virus del Zika, también sí puede ser efectiva para este virus SARS-CoV-2. Sin embargo, las dosis que se tendrían que requerir de ivermectina serían tan altas para detener el SARS-CoV-2 que generaría algunos efectos secundarios muy importantes en la persona. Entonces, no la podemos usar como quisiéramos. Algún otro antiviral, bueno, la hidroxicloroquina también ayuda a evitar la replicación viral, pero ha resultado en los pacientes que la toman pues con algunas arritmias, además de que al menos aquí en Nogales, antes incluso de la pandemia, ya era difícil conseguir la hidroxicloroquina y pues ahora todavía es aún más difícil. La terapia antiviral sería lo óptimo, pero aquí en México pues no contamos con algunos antivirales que en otros países se tienen, pero pues sí, queda la población muy vulnerable. Es bien importante compartir también que uno de los tratamientos que más se da en esta etapa es la acitromicina, y quiero decir que la acitromicina no es un antiviral, sino es un antibiótico. Es un antibiótico que no tiene actividad antiviral y hay muchas personas que se les da la acitromicina y la persona queda muy confiada de que ya está recibiendo tratamiento para el virus, cuando la acitromicina no es para el virus, sino para ver si hubiera alguna bacteria que estuviera coinfectando junto con el virus. Se ha dicho que tiene actividad antiviral, pero es mínima. Entonces, tomar acitromicina, cuidado, es buena, claro, pero podría brindarnos una falsa esperanza de que ya estamos deteniendo la replicación viral. Entonces, lo que quiero reiterar aquí es que aunque una persona tenga tratamiento con acitromicina, debe seguir checándose la oximetría. Es muy importante porque no estamos deteniendo con eso el virus. Tampoco se detiene el virus con la ceftriaxona, que es un antibiótico. Antibiótico es diferente de antiviral, porque una bacteria y un virus son cosas distintas. Para las bacterias se usan los antibióticos, para los virus los antivirales. No podemos tratar con un antibiótico de quitar un virus. Los virus no se mueren con los antibióticos. Ese ha sido el punto muy importante, que no hemos tenido cómo detener esa replicación viral, y de esta manera el virus que se sigue reproduciendo va haciendo que la persona vaya avanzando en la enfermedad.
Y de esta manera, bueno, una persona puede entonces ir desarrollando ya una enfermedad moderada, donde puede ser que haya algo de dificultad para respirar o un poco más de cansancio, pero la saturación de oxígeno es mayor o igual todavía de 90. El New England Journal of Medicine dice que arriba de 94. Y esto de saturación de arriba de 90 lo saqué del doctor, un infectólogo del Centro Médico ABC de la Ciudad de México, el doctor Francisco Moreno, quien considera más el punto de partida el 90. Y bueno, como él es mexicano y conoce más nuestras condiciones acá en México, tomé este punto de partida de las experiencias que él ha tenido en nuestro país. Entonces es una adaptación de lo que da el New England Journal of Medicine. Bueno, en la enfermedad moderada, entonces la saturación todavía es mayor de 90, la replicación sigue del virus y empezamos a ver ya datos de inflamación. Hay algunos estudios que se pueden hacer en sangre para saber si una persona tiene inflamación y qué tan alta es esta inflamación. No me voy a detener en eso por ahora. En la enfermedad severa, ya la saturación de oxígeno disminuyó de 90. Entonces, es muy importante considerar este 90 como punto de partida. Aunque una persona tenga gripa o tenga que diga, es que yo siempre me enfermo en tiempo de frío. Es la gripa que me da siempre en tiempo de frío. Siempre me enfermo en diciembre. Así es que esta es una gripa como cualquier año. Cuidado, estas personas se deben de cuidar, se deben de checar la oximetría, la saturación de oxígeno, porque si pensando que es una gripa como la de cualquier año y trae una oxigenación de 80, 85, esa no es una gripa como la de cualquier año y tendríamos que sospechar que es el COVID-19 y hacer las pruebas pertinentes. Entonces, aprendamos que y tomemos como punto de quiebre, digamos, el 90%. Y bueno, la enfermedad crítica es cuando ya la respuesta de nuestro organismo para defenderse de este virus fue tal la respuesta para defenderse que provocó una inflamación en diferentes tejidos y esto provoca pues la falla de múltiples órganos y el choque, falla respiratoria y pues en esta enfermedad crítica ya la posibilidad de salir es muy, muy, muy difícil. La terapia que se da ya en estos niveles de enfermedad ya es más tipo antiinflamatoria, dexametasona, ya los antivirales podríamos haberlos utilizado acá. A esta altura los antivirales poco nos podrían ayudar, ¿no? Entonces lo importante es intervenir aquí evitando la replicación viral. O bien, estando muy atentos para saber si la enfermedad está degenerando y se va acercando al 90. Te voy a hablar un poquito más de la oximetría. Entonces, las personas que tengan dificultad para respirar, como comentaba, el problema puede deberse a que tiene ansiedad, pero también hay que considerar que hay personas que no tienen dificultad para respirar, que ellos dicen que se sienten bien, son personas que toleran bastante los síntomas y tratan de mantener la calma. Pero estas personas que no tienen dificultad para respirar, aún a ellas también tenemos que checar la saturación de oxígeno, con el oxímetro. Si esta va bajando, pues va a requerir intervención médica inmediata. Otra vez, el punto de partida, 90. Debajo de 90 no es aceptable. Esta persona requiere de oxígeno, requiere de intervención médica, ya no puede estar con un tecito, o esperando que me voy a mejorar, ¿no? Ya requiere intervención médica, y se considera ya el uso de antiinflamatorios, cortisona, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, de lo anterior entonces resumimos que es indispensable contar con un oxímetro, que también se le llama pulso oxímetro. El oxímetro mide el pulso, ¿verdad? Cuántas veces late el corazón en un minuto, pero también mide la saturación de oxígeno. El oxímetro entonces nos va a ayudar a determinar la urgencia de la atención médica. Es el parteaguas o el punto de quiebre para decir, me estoy complicando, necesito urgentemente medicamento antiinflamatorio, etcétera, o la estoy librando bien. El uso del oxímetro, bueno, aquí el SpO2, esto es lo que realmente marca la saturación de oxígeno. En este caso dice 97, esa es la saturación de oxígeno. Y el PRBPM equivale al pulso en latidos por minuto. Entonces,
Bueno, el oxímetro se mide pues, de una manera, como una manera de estandarizarlo, lo ponemos en la mano izquierda, en el dedo índice, pero sí que se debe de medir estando la persona sentada. Si una persona está acostada, pues de preferencia se tiene que sentar, durar un rato sentada y entonces sí checar, no inmediatamente después de estar acostado checarlo, sino que dure un rato sentadito para poderlo checar. La saturación de oxígeno debe ser mayor de 90%. Como comentaba, el 90 es el punto de quiebre, pero debo decir que lo óptimo es arriba de 94. Se sugiere que cada persona que no estamos enfermas podamos adquirir o conseguir de alguna manera medirnos la oxigenación, la saturación de oxígeno y saber cómo estamos en condiciones normales. Hay personas que por haber fumado o tienen algún otro tipo de padecimiento pulmonar, tienen una saturación de oxígeno menor de 94, pero la mayoría de las personas que no hemos fumado, pues estamos arriba de 94. Eso es lo óptimo y lo más común, 97, 96. Cada quien debemos saber cuál es nuestra saturación en condiciones normales. Esa saturación no se debe de medir y dejar todo el día, no, estando sentado se mide en el dedo índice y se mide nada más por unos segundos, porque si hay cierta variabilidad que puede hacer que la persona se asuste si baja un poquito. Entonces, unos segundos y se quita el oxímetro. Entonces, saber cuál es nuestra oximetría en condiciones normales. Lo óptimo, como decía, es arriba de 94. Cuando esta oxigenación baja entre 90 y 94, dicen en palabras de los neumólogos, dicen algo anda mal, ¿verdad? Entonces, si una persona siempre ha tenido 97 de saturación y trae gripita, dice, la gripita de diciembre, la gripa de enero, la tos que siempre me da y empieza a bajar a 94, 92, 90, cuidado, ¿verdad? Algo anda mal, hay que checar, esa gripa no es la de cada año, es algo especial y hay que estar muy, muy atentos ante la posibilidad de que esto sea el COVID, ¿no? Y bueno, decía, saber nuestra oximetría en condiciones normales. Evitar el uso de esmalte en las uñas es importante. El esmalte impide que se lea adecuadamente la saturación de oxígeno. Entonces, en este tiempo de contingencia sería muy bueno que hagamos así como se hacen tantos retos, ¿verdad? A veces pues, tan ilógicos, ¿verdad? Que se hiciera un reto de que al menos te dejes una uña sin esmalte y hacerlo viral, ¿verdad? Porque el tiempo, cuando una persona se pone mal, el tiempo en urgencias vale oro. Y buscar tiempo y buscar para quitar el esmalte de las uñas, pues es importante que hiciéramos algo así como una moda, ¿verdad? De que al menos una uña sin esmalte para poder estar checando. Y aunque no cayera esa urgencia, cayéramos a urgencias, tener algún oxímetro y estar midiendo de manera una vez al día para ver que todo vaya bien, checar que no estemos bajando de 94. Excelente. Bueno, qué tan efectivas son las mascarillas? Aquí vamos a hablar de lo que, bueno, se ha llamado gotitas de flush. Las gotitas de flush son las gotitas que expelemos al hablar, al reír, al cantar, al toser, por supuesto, al estornudar. En este caso, esta persona está emitiendo estas gotitas de flush y en estas gotitas de flush pues viene el virus y si la otra persona no trae mascarilla, pues el virus, la inoculación de este virus llega con mucha fuerza. Los virus son muchos los que van a entrar a su sistema respiratorio. La replicación del virus va a ser mayor y pues la enfermedad mayor. Entonces, esta persona está en un alto riesgo de ser contagiado de la enfermedad. Si esta persona tiene gotitas de flush, saca gotitas de flush y la otra usa cubrebocas, pues el cubrebocas no detiene el 100%, va a detener algo. El inóculo del virus que va a recibir va a ser menor, pero aún así va a recibir el virus y entonces esta persona tiene un riesgo medio de transmitírsele la enfermedad. Cuando una persona usa cubrebocas, las gotitas de flush, como podemos observar en esta imagen, pues disminuye de manera importante. Usar el cubrebocas, estamos haciendo una obra de caridad hacia los demás, aunque realmente usarlo es incómodo, pensemos en el bien que estamos haciendo a los demás. Entonces, usar el cubrebocas sería evitar contagiar a los demás y si las dos personas usan cubrebocas, menos flush
que sale y menos partículas que se recibirían. Y si a eso agregamos la sana distancia de 1.5 metros, pues las posibilidades de contagio son todavía menores. Entonces, usar cubrebocas para cuidar a los demás y también para disminuir el inóculo que otros podrían transmitirnos. Bueno, si no podemos estar juntos por esta situación de contingencia, sí podemos estar unidos, cuidándonos los unos a los otros, pensando en los demás, tener responsabilidad en el cuidado de las demás personas y aprovechar esta oportunidad para practicar la caridad, pensar un poquito más, no nada más en mí, sino en nosotros, hacer como más extenso ese amor que nos tenemos. Bueno, cuidar a los demás es muy importante, cuidémonos todos y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.